Pero bueno, ya. Ahora sí. Bueno, entonces, como ya hicimos la introducción de los métodos de estudio, del programa, las reglas que tienen que tener en cuenta, el curso en general, y qué temas tiene que poner más énfasis, ¿no? Les recomendaría para el final, como les dije, que hagan full flashcards, porque es la única manera de recordar específicamente cada antibiótico. También algo nuevo de este ciclo positivo es que ahora vamos a implementar una nueva modalidad para los pretest y los post-test. Ahora las preguntas van a ser basadas en el ENAM. He estado revisando el ENAM y la parte de farmacología he visto preguntas muy interesantes que las voy a poner para que ustedes las resuelvan también y les voy a poner abajo ENAM, ¿no? Para que vayan practicando, yo también practico de esa manera. Así que, bueno, ese es el primer punto de los pretest. Y bueno, y los post-test, ¿no? Traten de realizarlos y si no pueden, me escriben por WhatsApp. Si tienen algún inconveniente y no se pueden unir, me mandan su nombre completo y yo lo justifico. Ya. Entonces, ahora sí. Bueno, el primer tema de farmacología es farmacocinética. Básicamente es entender en sí qué es la farmacología, ¿no? Para nosotros hablar de los diferentes grupos farmacológicos tenemos que saber específicamente qué es un fármaco, ¿no? Un fármaco, en general un medicamento, está compuesto por el fármaco más los excipientes. Los excipientes no tienen acción farmacológica y todo esto genera una forma farmacéutica, ¿ok? Ahora, eh, algo importante que hacen énfasis en la teoría es que nuestro querido fármaco también tiene otros nombres. También se puede llamar como principio activo, xenobiótico o droga. ¿Ya? Y cuando hablamos de la farmacología es la ciencia que estudia los fármacos, pero tiene muchas ramas, farmacocinética, farmacodinamia, farmacovigilancia, que es un tema nuevo, ¿no? Y otras más. Entonces, la primera rama para entender cómo es que se da el proceso de lo que el fármaco en sí le hace al cuerpo y lo que el cuerpo le hace al fármaco es respectivamente, bueno, farmacodinamia, farmacocinética, ¿no? La farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco y la farmacodinamia lo que el fármaco le hace al cuerpo. Así, tal cual. Ahora, Una pregunta. dime. ¿Ese documento que está ahí también nos lo va a enviar? Porque se ve Está en el bastante bien Teams. hecho. Sí, está en el Teams. Está en... me olvidé de decirles. Gracias por mencionarlo. Si entran al canal, al costado en documentos, archivos, no sé cómo se llama, pero ahí donde están las grabaciones, al costadito hay una carpeta que se llama clases. Ahí les voy a subir siempre antes de la clase el PPT para que lo puedan seguir. Chicos, por favor, confirmen en qué parte está. Me pasa el Eh, link, por favor, en el grupo de preferencia, que a mí no me dejaron entrar a los demás videos que supuestamente ya estaban grabados del team. no, el video de las clases grabadas que mandé son de la teoría de la universidad. Lo que pasa es que como han actualizado el aula virtual, me parece que por eso ya no les deja entrar. Ay, pero me mandan el link por el grupo, por favor. Ya, normal. Termino esto en todo caso y lo mando. Gracias. Ya. Entonces, farmacocinética es básicamente lo que el cuerpo le hace al fármaco. Acuérdense de la C de farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco y tenemos las fases, el famoso ADME. El ADME, bueno, algunos dicen LADME porque hay ciertos fármacos que necesitan liberarse antes de generar la absorción. Entonces es así, liberación, absorción, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Un punto importante es que la eliminación, o sea, nosotros por cualquier vía de administración, puede ser vía oral, parenteral, el fármaco va a entrar a nuestro organismo. Una vez que entre, se absorba, es decir, llega al compartimiento central, se tiene que distribuir a todos los tejidos, ¿no? Porque tiene que llegar a la célula diana, a la célula donde va a ser el efecto. Cuando llegue ahí, se tiene que eliminar, ¿no? Y el proceso de eliminación del fármaco comprende el metabolismo y la excreción. ¿Ok?
Entonces, bueno, la definición, la farmacocinética es el estudio de las variaciones en las concentraciones de las drogas y sus metabolitos en función del tiempo, ¿no? La concentración versus tiempo, según la teoría de Vivaldi y Perrier. Perrier. Entonces, como les decía, la absorción es el mecanismo por el cual el fármaco entra al organismo hasta que llega a la circulación sistémica. Entonces, nosotros tenemos vías de administración. Tenemos, de manera general, vías enterales, parenterales, ¿no? También me parece vías locales. Cuando hablamos de la vía enteral, es decir, vía oral, ¿no? Vía sublingual, vía bucal y vía rectal. Todas estas son las vías enterales, que básicamente pasan por el tracto gastrointestinal. No, la vía oral es algo que siempre preguntan en el examen, es que es económica y relativamente segura. La vía sublingual, lo que va a pasar es que va a ir el fármaco a la mucosa sublingual, ¿no? Luego llega a los vasos sanguíneos y llega a la circulación sistémica. Es una vía, bueno, más rápida, ¿no? Comparada con la oral. La bucal se pone entre el labio y los dientes, básicamente para los odontólogos, ¿no? Para la cirugía del transmolar, si se la han hecho. Vía rectal también se utiliza en supositorios para las personas que están estreñidas, para los grandes, para las personas que están quemadas, también se utiliza la vía rectal, ¿no? Pero un detalle acá es que tiene una absorción errática, por eso no es una vía segura. Luego, las vías parenterales son aquellas que no van a pasar por el tracto gastrointestinal. Y tenemos a la vía endovenosa, que la característica que siempre preguntan es que tiene una biodisponibilidad del 100%, no evita el proceso de absorción porque el fármaco de frente va al compartimiento central, de frente va a la sangre, ¿no? Y se utiliza para urgencias. Ahora, otros tipos de vías parenterales son la vía intradérmica, que la utilizamos para la prueba de Mantoux, la tuberculina, me parece que así se llama. Sí, que es básicamente inyectamos un principio activo para detectar si la persona tiene o no tuberculosis, PPD. Luego también la vía inhalatoria, no salbutamol, por ejemplo, es un inhalador, va a los pulmones. Y vías locales, por ejemplo, los parches transdérmicos, no los parches de nicotina. Y los parches, se me ha ido el nombre, que son para la regulación hormonal, ¿no? Ahora, para absorber un fármaco, o sea, para que nuestro fármaco llegue a la circulación sistémica, tiene que pasar diversas células, ¿verdad? Diversos tejidos, entonces. Eso va a depender del mecanismo de administración. Cuando hablamos de la parte celular, ¿no? Hablamos de los mecanismos de transporte. Los mecanismos de transporte tenemos en grandes rasgos 3 mecanismos de transporte. Tenemos transporte pasivo, transporte activo y el transporte vesicular. Entonces, cuando hablamos de transporte pasivo, hablamos de un transporte que no necesita ATP. Es a favor del gradiente de concentración. Y tenemos, por ejemplo, difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple va de más a menos, igual que facilitada, pero la diferencia es que en la difusión facilitada utilizamos proteínas transportadoras, ¿no? Para la difusión pasiva, sobre todo es cuando tenemos un ligando, un mensajero que puede ser un fármaco, puede ser una hormona. Este va a ser pequeño y va a ser hidrofóbico. En cambio, para la difusión facilitada es cuando tenemos un ligando que va a atravesar una membrana y este ligando se caracteriza por ser grande e hidrofílico. ¿Ok? Bueno, transporte activo, transporte pasivo, transporte activo. Transporte activo, básicamente tenemos que es en contra de la gradiente de concentración. Entonces, si va en contra de la gradiente, necesitamos ATP, no que es el Bitcoin del organismo en general. Es la moneda energética del cuerpo. Entonces, se utiliza sobre todo para ligandos que son igual hidrofílicos. Y el transporte vesicular es la endocitosis, bueno, endocitosis y exocitosis, cuando ya es el fármaco muy grande, ¿no? Y luego o sea, entra a la vasculatura mediante receptores que tenemos, identifican el fármaco, se forman pseudópodos y luego va a salir mediante exocitosis.
Ok. Ahora, algo muy importante son los factores que afectan la absorción, ¿no? El pH es muy importante. Hay fármacos que son ácidos débiles. Por ejemplo, los barbitúricos y la aspirina son fármacos ácidos débiles y hay fármacos que son bases débiles. Generalmente los fármacos están en estas dos presentaciones, ¿no? Cuando hablamos de fármacos que son ácidos débiles, nosotros tenemos esta ecuación un poco para recordar química. Tenemos la forma no polar y esta es la base conjugada. Ahora, la base conjugada tiene la característica de ser polar, es decir, tiene carga. Y esta es no polar. Entonces, para atravesar una membrana, ¿en qué forma será más fácil de atravesar? ¿En la forma que está polar, que tiene carga, o en la forma no polar? En la forma no polar, ¿verdad? Por esta forma va a poder difundir fácilmente la membrana. Entonces, nosotros queremos modificar la ecuación para que el fármaco esté de forma no polar, ¿ok? Pero para que pueda irse para ese lado la ecuación, para que pueda revertirse, necesitamos aumentar la cantidad de protones. ¿Y cómo aumentamos la cantidad de protones? Bueno, haciendo el medio más ácido, ya, haciendo el medio más ácido. Entonces, acá aumentamos la reacción y de esta forma el fármaco va a poder atravesar. Y esto se llama el principio de Le Chatelier. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, Le Chatelier, ¿no? Que es básicamente aumentar nuestro ambiente, hacerlo más ácido, aumentar la cantidad de protones para que la concentración se desplace, ¿no? Se desplace y haya más de la forma no polar. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Es que hay fármacos, ¿verdad? Si tenemos un fármaco que es ácido débil, como les dije, los barbitúricos, que son depresores del sistema nervioso central, y la aspirina, que es un AINE que lo vamos a ver también más adelante, necesitamos un ambiente ácido, ¿verdad? Un ambiente ácido para que esté más en la forma no polar, se pueda absorber mejor, pase fácilmente la membrana. Y este pH, si es ácido, tiene que estar más o menos entre 1.5 2. Y esto es una pregunta de examen. Por cierto, siempre que resalte algo en este rosado fosforescente es porque es pregunta de examen. Y bueno, entonces, ¿esto en qué área del cuerpo se da? Sobre todo en el duodeno proximal, que es una área muy ácida. Y bueno, también les dije que tenemos otros fármacos que son bases débiles, si no me equivoco, las anfetaminas, ya, son fármacos bases débiles, son estimulantes del sistema nervioso central. Entonces, en este lado ya lo que nosotros queremos es que esté de esta forma, porque esta forma es no polar, esta forma es polar. Queremos que esté en la base conjugada, ¿verdad? Queremos que esté en la base débil, perdón. Entonces, para que esté en forma de base débil, lo que tenemos que hacer es modificar la ecuación para que se vaya a ese lado. Y para eso tenemos que disminuir la cantidad de protones. Acuérdense, el otro lado era aumentar, acá es disminuir. Disminuir la cantidad de protones de hidrogeniones, ¿no? Significa hacer el medio más alcalino. ¿Y dónde se da esto? En el hilio distal, ¿no? Ya. Ay, te cambio. Y otros Cuando la base factores es que... débil, se tiene que Dime, disminuir la cantidad de protones. discúlpame, no te escuché. Cuando la base es débil, se tiene que disminuir la cantidad de protones. Sí. ¿Era una pregunta? O sea, sí, cuando la base tenemos un fármaco que es base débil, por ejemplo, las anfetaminas, lo que nosotros queremos hacer es disminuir la cantidad de hidrogeniones para que de esta manera la reacción se vaya para ese lado y tengamos más de esta forma que se llama base débil. Ujú. Ya. Entonces, otros factores que afectan la absorción, por ejemplo, el flujo sanguíneo. En el caso del shock, tenemos menos flujo sanguíneo. Entonces, acá se va a ver afectada la absorción, sobre todo en los órganos que absorben los fármacos como el el tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, la piel también. Y esto va a disminuir la absorción.
Si hay menos, acuérdense que la absorción es el proceso por el cual el fármaco, de la manera en la cual es administrado, va a llegar al compartimiento sistémico, ¿no? Pero si hay menos flujo sanguíneo, va a ser más difícil, va a haber menos absorción en el torrente sanguíneo. Por eso, en este caso, en el shock, no se dan fármacos en vía enteral, ¿no? Sino vía parenteral, de por sí. Y bueno, sobre todo vía endovenosa, ¿no? Ahora, otro factor es el tiempo de contacto. Por ejemplo, cuando Si lo hay piensas, mayor... tiene lógica que no se le dé cuando está en ese estado, porque la sangre supuestamente se le está saliendo, ¿no? Ujú. Hay menos flujo sanguíneo, si es shock, por ejemplo, hipovolémico, obviamente no le vas a dar un fármaco que sea vía oral, ¿no? Porque tú quieres que se absorba ya, se absorba ahora. Además que hay menos flujo sanguíneo, nunca va a llegar el fármaco al tracto gastrointestinal. Tiene que ser sí o sí vía endovenosa. Y en el tiempo de contacto, por ejemplo, cuando hay mayor motilidad en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, en la diarrea, hay menos tiempo de contacto del fármaco con las células parietales, ¿verdad? Entonces, acá va a disminuir la absorción. En cambio, por ejemplo, cuando hay menos motilidad en el tracto gastrointestinal, como en el estreñimiento, nuestro fármaco va a tener mucho, el fármaco va a pasar muy lento, va a haber mucho tiempo de contacto, esto va a aumentar su absorción, ¿no? Por ejemplo. Otro factor es la superficie total. Los intestinos en general tienen una gran superficie, ¿no? Porque tienen vellosidades, microvellosidades. Entonces, si tenemos enfermedades como la gastroenteritis, obviamente se van a destruir estas vellosidades y microvellosidades, por lo que va a disminuir la superficie de absorción que tiene el intestino. Entonces, va a haber menos absorción. Y otro factor es la glucoproteína P. Estos son transportadores en el tracto gastrointestinal que afectan la absorción, ¿ok? Están en la superficie apical de la célula, como lo podemos ver acá se ve mejor, en la superficie apical de la célula y básicamente inhiben la absorción del fármaco porque lo empujan, o sea, lo empujan de regreso al tracto gastrointestinal, mejor dicho. Al hacer esto, no va a poder pasar mediante la célula parietal al torrente sanguíneo, sino que va a regresar al tracto gastrointestinal, ¿no? Y esto puede inducir a resistencia farmacológica. Ya. Otro factor que afecta la absorción es la biodisponibilidad, que es el área bajo la curva, ¿no? Básicamente, el área bajo la curva es el parámetro específico, ¿no? Que permite hallar la disponibilidad, reconocer la biodisponibilidad. La biodisponibilidad específicamente es esta fracción entre la cantidad de fármaco por vía oral sobre la cantidad, o sea, la cantidad de fármaco que damos por vía oral que llegó al torrente sanguíneo comparado con la cantidad de fármaco que daríamos por vía endovenosa y llegó al torrente sanguíneo. O sea, es como un cálculo medio hipotético, ¿no? Si damos un fármaco por vía endovenosa, sabemos que la biodisponibilidad va a ser del 100%, porque va a ir de frente al torrente sanguíneo, entonces no va a haber absorción. En cambio, si lo damos por vía oral, va a estar modificado por los factores que hemos mencionado. Entonces, comparar estas cantidades, ¿no? Cuánto del fármaco llegó al torrente sanguíneo es lo que nos da la biodisponibilidad. Por ejemplo, doy un fármaco vía oral. Ya doy 100 gramos de ese fármaco, 100 miligramos de ese fármaco por vía oral. Va a pasar por las células del tracto gastrointestinal, ¿no? Las células parietales, y sabemos que va a sufrir por muchos factores de absorción. Entonces, luego, digamos que de los 100 miligramos que yo di, solamente llegaron 50 al torrente sanguíneo. Entonces, acá, ¿cuál sería la biodisponibilidad? No, sería 50, porque 50 es lo que llegó al torrente sanguíneo. En cambio, si doy 100 miligramos de ese fármaco, pero por vía endovenosa, van a llegar 100 miligramos. Por eso la biodisponibilidad es 100%, 1, ¿no? Entonces sería entre 100.
Y por eso es 50%. En este caso hipotético, no de un fármaco cualquiera. Ya. ¿Y cuáles son los factores que afectan la biodisponibilidad? Ya, acá terminamos con esta parte y hacemos preguntas, así que normal. Los factores que afectan la biodisponibilidad tenemos a la solubilidad, ¿ok? Es lo que le decía del ligando. El ligando, en este caso, ligando fármaco es lo mismo. Son cuando estos ligandos o fármacos son hidrofóbicos, ya pequeños y no polares, o sea, que están en forma no ionizada, que no tienen carga, van a atravesar fácilmente la membrana, van a llegar al torrente sanguíneo, lo que aumenta la absorción, aumenta la biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fosfolípidos en la membrana. Estos fosfolípidos tienen la característica, ay, bueno, me salieron feos, pero el hecho es que entiendan que estos fosfolípidos tienen colas que son hidrofóbicas. Hidrofóbicas. Y las cabezas son hidrofílicas. ¿Por qué? Porque estos delimitan la membrana celular. Es decir, necesitamos que esta parte sea impermeable al agua y la parte de la cabeza sea permeable al agua, porque es la parte que va a reaccionar con el citosol, ¿no? Adentro de la célula, y con el medio extracelular, el líquido extracelular. Entonces, al dar un fármaco que es hidrofóbico, va a pasar fácilmente las colas de los fosfolípidos, por lo que va a atravesar fácilmente la célula. Pero si damos un fármaco que es hidrofílico, no va a poder atravesar esta bicapa lipídica que tenemos, ¿verdad? Bicapa fosfolipídica. Y bueno, esa es la razón, ¿no? Ahora, lo contrario, si tenemos un fármaco que es hidrofílico, que es grande, obviamente, como les decía, no va a poder atravesar las colas de los fosfolípidos, ¿no? Entonces va a disminuir la biodisponibilidad, disminuye la absorción. También otro factor es la inestabilidad del medio, por ejemplo, en la penicilina G. La penicilina G, no se da por vía oral, se da por vía endovenosa, pero si se fuera a dar por vía oral, o una razón por la cual no se da por vía oral, es porque en el estómago se destruye por los hidrogeniones que se liberan del ácido clorhídrico, ¿no? Por las células parietales. Entonces, si destruimos a la penicilina G, obviamente va a haber menos fármaco que se va a poder absorber, que va a llegar al tracto gastrointestinal, al torrente sanguíneo. Entonces va a haber menos biodisponibilidad y bueno, por eso se administra vía endovenosa, vía intramuscular, vía parenteral en general, ¿no? Y otro factor, por ejemplo, el metabolismo enzimático, razón por la cual tampoco damos insulina vía oral, la damos vía subcutánea, vía endovenosa, es porque el páncreas libera proteasas que son enzimas que descomponen la insulina. Entonces, dejan ineficaz a la insulina. De manera que habría, ¿no? menos cantidad de fármaco que llegaría al torrente sanguíneo, por lo que disminuye la biodisponibilidad, ¿no? Entonces es importante dar la insulina que sea vía endovenosa o vía subcutánea para que no tenga este efecto en las células parietales, en el tracto gastrointestinal. Y el metabolismo del primer paso, que es lo último de absorción. El metabolismo del primer paso es muy importante porque, bueno, siempre preguntan de esto en general. Y básicamente cuando nosotros damos un fármaco, seguimos en absorción, ¿verdad? El fármaco lo dimos por vía oral, por vía oral sobre todo, lo dimos por vía oral. Y antes de que sea distribuido, este fármaco va a llegar mediante la circulación portal al hígado. Entonces, el hígado es el sitio que se encarga de metabolizar los fármacos. Entonces, acá se va a realizar el metabolismo del primer paso. Es decir, cuando llega, damos 100 miligramos de un fármaco, ¿verdad? Damos 100 miligramos de un fármaco, llega por la circulación portal y se pierden 10 miligramos, nos queda 10 miligramos. Y esta circulación portal nos lleva el fármaco al hígado. El hígado se encarga de tomar una porción, dice, ok, gracias, pagaste mi peaje, te dejo libre. Toma una porción del fármaco y la metaboliza, es decir, la inactiva. En este caso hipotético, tomó 60 miligramos. Entonces teníamos 90 menos 60, nos queda 30 miligramos que van a llegar a la
al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, en eso consiste el metabolismo de primer paso, es que el hígado toma una porción del fármaco y la inactiva antes de que se realice el metabolismo. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros tenemos que considerar rutas de administración dependiendo del fármaco. Si tiene un metabolismo en primer paso que es intenso, no lo damos por vía oral. Por ejemplo, la nitroglicerina se da vía sublingual, justamente porque mucha cantidad de fármaco se pierde y lo que nosotros queremos, nosotros damos nitroglicerina cuando un paciente tiene una angina estable, ¿verdad? Entonces, en este momento que nuestro paciente tiene una isquemia, no le llega oxígeno al corazón, queremos que le dé mucho oxígeno, queremos vasodilatar mediante el óxido nítrico, ¿no? Que tiene la nitroglicerina. Y queremos que eso actúe rápido, no que se inactive el fármaco. Por eso se da vía sublingual. También, Disculpe, pregunta. dime. Hay una parte en la que dijo que cuando es hidrofóbico ya no puede ingresar en el intestino o algo así, o hidrofílico. No, es un factor que afecta la solubilidad. Igual puede ingresar al intestino, sino que quizá llegue menos fármaco. Es solo eso nada más. Ujú. Y bueno, como seguía, cuando damos un fármaco que es vía rectal, por ejemplo, igual hay una pequeña porción que va al sistema porta y pasa por el metabolismo del primer paso. Y bueno, otras vías que podemos considerar cuando un fármaco tiene un metabolismo de primer paso intenso es la vía endovenosa, intramuscular, la transdermal, inclusive sublingual, ¿no? Y la inhalación, por ejemplo, el salbutamol, se prefiere dar por esta vía inhalatoria. Ok, entonces, ¿tienen alguna pregunta de absorción? ¿Todo bien? Si todo está bien, me dejan un corazón, un like, por favor. Ok, ya, si todo está bien, ustedes respóndanme esta pregunta. De las siguientes vías de administración, la de mayor biodisponibilidad es... Veo sus La comentarios. endovenosa. ¿Tenemos que escribirlo en el chat o lo tenemos que decir? ¿Cómo se sientan más cómodos, realmente? ¿Alguien Sí, sabe dónde está? sí, vía endovenosa. Yeah. Ya. El parámetro farmacocinético que nos permite conocer la biodisponibilidad de un fármaco es... Área bajo la curva. área bajo El la área curva. bajo la curva. Y ya. Entonces, si todo está bien, porque varios me han dejado corazones, entonces sigo con distribución. Ya. Entonces, en la distribución, como hemos dicho, dimos el fármaco vía oral, vía parenteral, por ejemplo, endovenosa, ¿no? Se absorbió, es decir, llegó al torrente sanguíneo. Ah, por cierto, me gusta mucho poner abreviaturas, así que, por ejemplo, creo que por ahí TS de torrente sanguíneo y no sé qué más abreviaturas puse, por si acaso, para que lo tengan presentes. Entonces, dimos un fármaco por la vía que sea, ¿no? O vía oral, enteral, en general o parenteral. Llegó al torrente sanguíneo, se absorbió. A partir de ahí se tiene que distribuir a los tejidos, o sea, tiene que realizar su efecto, tiene que ir, por ejemplo, dimos un fármaco vía oral para que, por ejemplo, un antibiótico, ¿no? Dimos un antibiótico, entonces tiene que llegar y tiene que distribuirse por todo el cuerpo para realizar su efecto, ¿no? Entonces, una vez que se ha distribuido a todos los tejidos, tiene que eliminarse porque ya cumplió su función, ¿verdad? Entonces, para eliminarse, la eliminación o clearance, que lo voy a explicar después cuál es la diferencia, pero quiero que tengan muy presentes que el proceso por el cual el fármaco se elimina comprende metabolizarlo antes y excretarlo.
Metabolizarlo, ¿para qué? Para hacerlo de una forma que sea más fácil de excretar, más polar, ¿no? Y la excreción es exactamente la vía por la cual sale el fármaco. Lo podemos excretar por los pulmones también, ¿no? El alcohol, por ejemplo, podemos excretarlo por las heces, ¿no? El bismutol, habrán escuchado hablar del bismutol o lo habrán tomado alguna vez. Vía los pulmones por la orina, que es la más común, es la más común y la que más se quiere. Se quiere que un fármaco se excrete por la orina porque es la vía más energéticamente barata, por así decirlo. Al excretarlo por la orina no tiene ningún costo energético. Entonces al cuerpo le conviene y el cuerpo va a hacer lo que más le conviene. Ya. Entonces, teniendo en cuenta esa parte que es muy importante que diferencien los conceptos, vamos con los factores que afectan la distribución. O sea, factores que afectan cómo el fármaco va a llegar a todos los tejidos. Uno de ellos, de nuevo, el flujo sanguíneo. Hay órganos que tienen más flujo sanguíneo, por los cuales tendrán mayor distribución. Como por ejemplo el cerebro, los riñones, el hígado, ¿verdad? Y hay órganos que tienen menos flujo sanguíneo naturalmente. La piel, ¿no? Es muy difícil, por eso si es un fármaco para la piel, generalmente lo que se hace es poner una crema, algo tópico. Y bueno, el tejido adiposo también. Ahora, otro factor es la permeabilidad capilar. Nosotros tenemos capilares, en general, vamos a dividirlo de manera muy general, pero muy general, en capilares fenestrados y sinusoidales y capilares continuos. Los capilares fenestrados y los capilares sinusoidales se caracterizan ¿por qué? Porque tienen una mayor permeabilidad capilar, es decir, tienen más espacio por el cual el fármaco puede filtrarse al torrente sanguíneo. ¿Sobre todo en qué órganos? En la médula ósea, en el vaso, en los riñones, en el hígado, ¿no? Entonces, si hay más cantidad de fármaco que se pueda filtrar a través de estos capilares, ¿no? Del torrente sanguíneo a los tejidos, habrá una mayor distribución. Y luego, capilares continuos. ¿Y dónde encontramos estos capilares continuos? En la barrera hematoencefálica, en el cerebro. Muy importante porque estos capilares obviamente no quieren que pase nada, ¿verdad? Del torrente sanguíneo a los tejidos, no quieren que llegue nada al cerebro, porque si no, imagínense, no todos tendríamos meningitis si no es así. Entonces, en estos capilares habrá una menor permeabilidad capilar, ¿verdad? Estos capilares tienen algo que se llaman uniones estrechas u oclusivas, que tienen proteínas claudina o cludina, ¿no? Y básicamente disminuyen la cantidad de fármaco que se filtra hacia los tejidos, ¿verdad? Hacia el cerebro, en este caso, no la barrera hematoencefálica. Y la difusión en general a través de la barrera hematoencefálica se va a dar por transportadores. Y otro factor que afecta a la distribución. Hágame acordar, por fin, que son las 8:40, ¿verdad? A las 9 tenemos que hacer un recreo porque no podemos estar más de una hora. A las 9 tenemos que darnos 5 minutos de recreo, así que por favor me hacen acordar si se me va el tiempo. Ya. Entonces, otro factor que afecta a la distribución es la unión a proteínas plasmáticas. Sobre todo en el plasma tenemos de manera abundante una proteína que es la albúmina, ¿no? Esta proteína es una proteína que es producida por nuestro querido hígado, ¿no? Y se mantiene en el torrente sanguíneo por los riñones, ¿verdad? Porque si no sería excretada por la orina, ¿no? Y de hecho es excretada por la orina, pero en personas que tienen alguna falla renal. Entonces, está en el torrente sanguíneo y tiene la característica de la albúmina de unirse a los fármacos que están en el torrente sanguíneo. Entonces podemos dividir a estos fármacos en fármacos que tienen alta unión a proteínas plasmáticas y fármacos que tienen baja unión a proteínas plasmáticas. Idealmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos que un fármaco esté unido a las proteínas plasmáticas? No, queremos que un fármaco tenga baja unión a proteínas plasmáticas, porque de esta manera puede distribuirse a todos los tejidos, ¿verdad? Ya que llegó al torrente sanguíneo, ¿de qué sirve si no se puede distribuir? A no ser que tenga una acción en el torrente sanguíneo, obviamente. Por ejemplo, la
warfarina. La warfarina tiene alta unión a proteínas plasmáticas porque trabaja en la sangre, ¿no? De manera anticoagulante. Pero hay fármacos que no, entonces tienen que tener baja unión de proteínas plasmáticas para que puedan difundir libremente. Ahora, el problema de esto es que tenemos habíamos dicho dos problemitas, ¿no? Dijimos que el hígado es el que produce la albúmina, pero se mantiene en la sangre por el riñón. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una falla hepática? ¿Vamos a seguir produciendo albúmina? No, no vamos a producir mucha albúmina. Si no producimos mucha albúmina, entonces todos los fármacos van a difundir libremente, así tengan alto número de proteínas plasmáticas, ¿no? Y eso es el problema porque puede llevar efectos tóxicos. Ahora, el segundo problema es una persona tiene una falla renal, porque si una persona tiene una falla renal, no van a poder mantener la albúmina en la sangre, ¿no? A pesar de que el hígado produzca y produzca más albúmina, no se va a poder mantener, va a ser excretada por la orina. Entonces también hay que tener cuidado en esas dos partes, siempre se ajusta la dosis al paciente. Ya. Otro factor que afecta la distribución es la solubilidad. La solubilidad, que la había mencionado en absorción, es un poquito diferente, ¿no? Es la capacidad del fármaco que tiene para pasar desde el torrente sanguíneo a los tejidos, ¿no? A través del líquido intersticial. Creo que acá puse una imagen. Acá puse una imagen de cuando dictaba biología, esos tiempos. Ya, entonces nosotros tenemos a la célula, ¿verdad? Tenemos el líquido intracelular, tenemos al líquido intracelular y extracelular, ¿no? Que lo hemos visto en fisiorrenal, ustedes lo han visto el ciclo pasado. La parte extracelular se compone de el plasma, ¿no? Y el líquido intersticial. Y esto se divide a su vez, ¿no? 2/3 intracelular y 1/3 extracelular. Si no me equivoco, puede ser que sea al revés, pero bueno, más o menos así era la división y de ahí era 80 y 20%. Ya. Entonces, nosotros queremos que nuestro fármaco pase fácilmente del torrente sanguíneo, pase al líquido intersticial y luego pase a los tejidos, ¿verdad? Es al revés. Entonces, para que el fármaco pueda tener alta solubilidad, para que pueda pasar fácilmente, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser, como les dije, hidrofóbico, porque de esta manera va a interactuar con las colas de los fosfolípidos, no va a tener una reacción, no se van a repeler y va a poder pasar, ¿no? Tranquilamente, chill. Pero ¿qué pasa si tenemos un fármaco que es hidrofílico y encima tiene carga, es polar y encima es grande, ¿no? Uf, disminuye la solubilidad, ese fármaco no va a poder atravesar el líquido intersticial, menos va a poder salir del torrente sanguíneo, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, los fármacos que tienen alta unión a proteínas plasmáticas tienen menos solubilidad de por sí porque no pueden salir, están tan unidos a la albúmina que no van a poder salir del torrente sanguíneo, ¿no? Por ende, si tienen menos solubilidad, tienen menos distribución. Otro factor importante es el volumen de distribución. El volumen de distribución es el volumen teórico que ocupa un fármaco con respecto al agua corporal total, por eso puse esta imagen, y es un parámetro farmacocinético que correlaciona las dosis y los niveles plasmáticos. Tiene su formulita, ¿no? Sobre todo, la F es de biodisponibilidad, ¿ya? El volumen de distribución es igual a la biodisponibilidad por la dosis sobre la concentración. Entonces, acuérdense del agua corporal total, ¿no? Lo que decía intersticial, intracelular, extracelular, extracelular, a su vez intersticial, intravascular, ¿no? Y los numeritos que me parece que es 1/3, 2/3, 80% y 20%. Así que bueno, ya. Entonces, algo importante es que los fármacos que tienen menos unión a proteína plasmática van a pasar libremente a los tejidos. Entonces, esto se llama fármaco libre,
cuando hay menos unión a proteína plasmática, hay más fármaco libre, ¿no? Por eso el meme de free drugs. Va a poder salir a los tejidos, por lo que habrá mayor distribución y más concentración de fármaco en el intersticial e intracelular, ¿no? Y lo contrario si hay alta unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Obviamente el fármaco se va a quedar acá, no va a poder salir, o sea, hay menos fármaco libre, por ende hay menos distribución. Todo el fármaco se concentra en el plasma y esto es malo porque actúa como reservorio. Y algo que no les dije, un paréntesis, es que voy a poner, en este PPT creo que no, en el siguiente he puesto cuadros vacíos, o sea, no vacíos, pero tapados, para que ustedes rellenen. Así que igual las respuestas yo se las voy a mostrar, pero al menos tómense la molestia de escribirlas. Pueden imprimirlo, ¿no? Ya. Entonces, el volumen de distribución, eso era importante. Un fármaco que tiene un menor volumen de distribución, o sea que todo se queda en el torrente sanguíneo, básicamente se queda ocupando el plasma, ¿no? Entonces, generalmente se caracterizará, ¿por qué? Por tener una alta unión a proteínas plasmáticas. Pero también puede ser de que el fármaco sea hidrofílico, que sea polar, que tenga carga. Entonces, que sea grande. De esta manera va a haber igual menos solubilidad, ¿no? No va a poder pasar. Y un fármaco que tiene menos volumen de distribución, específicamente, es la warfarina. Como les dije, lo cual es bueno porque queremos que actúe en el torrente sanguíneo, ¿no? Ya. Otro es el volumen de distribución medio, que es la mayoría de los fármacos en general, que es cuando el fármaco ocupa parte del plasma, ¿no? Parte del torrente sanguíneo y parte del líquido intersticial, pero no llega al intracelular. Entonces puede tener no tanta unión a proteínas plasmáticas, pero más o menos, ¿no? Y es un fármaco que es pequeño, ¿no? No es tan hidrofílico como los demás que pasan libremente, pero igual tiene un cierto grado. Y es menos polar, lo cual es bueno, ¿no? Al menos no tiene carga. Más o menos así son las características de los fármacos que tienen un volumen de distribución medio. Ahora, los fármacos que tienen un alto volumen de distribución, obviamente están en el plasma, en el intersticial e intracelular, ¿no? Ocupan los tres compartimentos. ¿Y cuáles son las características de estos fármacos? Tienen baja unión a proteínas plasmáticas, son fármacos libres, ¿no? Difunden libremente. Y también son fármacos que son pequeños, que son hidrofóbicos y que son no polares, no tienen carga. Ya. Ya. Entonces, hasta acá distribución. ¿Todo bien con la parte de distribución, chicos? Un like si todo está bien. Ya. Ok, entonces, el fármaco, el fármaco ya llegó a todos los tejidos y ahora tiene que eliminarse, ¿verdad? Pero para eliminarse tiene que metabolizarse. Entonces, metabolismo. Dimos un fármaco por vía oral, ¿no? Y nuestro fármaco por vía oral se fue al tracto gastrointestinal, pasó por metabolismo de primer paso, ¿no? Acordémonos que en el tracto gastrointestinal hay fármacos que tienen mayor cantidad de metabolismo de primer paso, es decir, que pasan mediante la circulación portal al hígado, el hígado inactiva cierto porcentaje de ese fármaco y solo una pequeña cantidad llega al torrente sanguíneo. Entonces, pero igual llegó al torrente sanguíneo. Llegó al torrente sanguíneo y se distribuye, ¿no? Básicamente se distribuye a los tejidos. Y luego se tiene que eliminar metabolismo y excreción. Ya. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, podemos dividirlo en tres. La primera opción es que tenemos una sustancia tóxica y el hígado la convierte en una sustancia no tóxica, ¿no? Un metabolito no tóxico. La segunda opción es que tenemos un profármaco y lo que nosotros queremos es activarlo, ¿no? También se puede dar, por ejemplo,
Valaciclovir es el profármaco de la aciclovir, que lo vamos a ver en el último tema o penúltimo. Y sí. Luego, el fármaco activo, ¿verdad? El fármaco activo, que es lo que normalmente siempre pasa, mayormente, ¿no? Damos un fármaco en su forma activa y ¿qué es lo que queremos hacer? Que este fármaco se inactive, se convierta en metabolito inactivo. ¿Por qué? Porque de esta forma es más fácil de excretar, ya sea por la vía que sea. Y tenemos dos fases, ¿no? Algo peculiar es que, a pesar de que tenemos fase 1 y fase 2, no todos los fármacos van fase 1 y luego fase 2. Hay fármacos que solamente van fase 2, hay fármacos que solamente van fase 1, hay fármacos que van fase 2 y luego fase 1. Entonces, no es que haya un orden en este sentido, ¿ya? Puede ser que algunos vayan por alguno de estos caminos, ¿no? Pero de que van a tener al menos una fase, van a tener, ya sea uno o dos. ¿Y quiénes se encargan del metabolismo específicamente? Hemos dicho que el hígado, ¿verdad? Pero el hígado tiene enzimas hepáticas, que son las enzimas CYP o citocromo P450. Esto es cuando hablamos en la fase 1, ya. Básicamente estas enzimas las encontramos en... Ay, es muy difícil. Ya, en las mitocondrias y retículo sarcoplásmico, ¿no? Perdón, retículo endoplasmático liso, ¿ya? De los hepatocitos. Y tenemos de manera general, ¿no? De las enzimas de las familias que metabolizan los fármacos, las más comunes, ¿no? Las que mayormente se usan son el CYP3A4 y el CYP2D6. De hecho, cuando ya veamos grupos farmacológicos específicos, yo les voy a mencionar, tipo, tal medicamento se metaboliza por el CYP3A4 o por el CYP2D6 y así. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir, Cindy, estos numeritos que no entiendo nada? ¿Qué significa CYP3A4? Sí, bueno, yo tampoco lo entendí la primera vez que lo vi, pero es que básicamente, cuando hablamos del CYP ya sabemos que es la enzima, ¿no? Es la enzima que contiene hemo. Básicamente es la familia, en grupos, bueno, no la familia, pero es el nombre, ya, es el nombre. Esto nunca cambia. El CYP nunca cambia. Lo que cambia es lo que va después del CYP. 2D6, 3A4, y no sé, 4, hay un montón de nombres. Pero bueno, eso es lo que siempre cambia. El 2 específicamente es la familia de la enzima. El D es la subfamilia y la C y el 6, perdón el numerito, que va al final es la isocima. Y como pueden ver, hay un montón. Ya, hay un montón. Así que eso. Ahora, eso hablamos en la fase 1, ¿verdad? En la fase 1, el CYP lo que hace son 3 reacciones de manera general, no importantes. La oxidación, reducción y hidrólisis. Oxidación, recordando química, agregar un oxígeno, reducción, un hidrógeno, me parece. Hidrólisis es un grupo hidroxilo, yo también estoy recordando. Y el objetivo de estas reacciones es, tenemos un fármaco no polar, ¿no? Que no tiene carga, es liposoluble, es decir, si es liposoluble, es hidrofóbico, porque es soluble en fosfolípidos, ¿no? Entonces, hidrofóbico, no polar, pequeño, se absorbe fácilmente, y lo queremos convertir en lo contrario que habíamos mencionado, que es difícil de absorber. ¿Por qué? Bueno, mejor les digo la razón. Lo queremos convertir en polar, es decir, que tenga carga, y queremos hacerlo en vez de hidrofóbico, hidrofílico, que habíamos dicho que de esta manera se absorbe de manera difícil, ¿no? Y es porque para excretar el fármaco no queremos que se reabsorba. Si el fármaco se mantiene en forma no polar, si se mantiene sin carga, si se mantiene hidrofóbico, se va a seguir reabsorbiendo y reabsorbiendo en el cuerpo, y nosotros para eliminarlo tiene que estar sí o sí de forma hidrofílica y polar para que se pueda excretar y pueda irse por la orina, ¿no? De la manera más fácil. Ya, ya. Factores que afectan la fase 1. Tengo miedo de que me agarre las 9 y no haya terminado esto, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llego.
El factor que siempre preguntan es el polimorfismo y el otro es la inducción e inhibición enzimática. El polimorfismo es la parte genética, sobre todo. Es la parte genética. Nosotros, sí, las personas latinas me parece que tienen elevados polimorfismos, ¿no? Razón por la cual les mencionan en la teoría que, por ejemplo, hay un fármaco antituberculoso muy famoso, que me ha ido el nombre, isoniazida, puede ser, que tenía menos efecto, ¿ya? ¿Y por qué? Si le estoy dando esta dosis, esta es la dosis terapéutica que yo he probado en estudios con gringos, debería funcionar en latinos, ¿no? ¿Por qué no funciona? Es porque estas personas tienen un polimorfismo genético que hace que se coman el fármaco en un 2x3 y no sirva, ¿no? Hay que aumentar la dosis para que tenga el mismo efecto. Y es básicamente eso lo que Somos nos quiere decir. especiales. Dime. Somos especiales. Sí, somos especiales. Entonces, es básicamente eso lo que nos quiere decir este concepto. Ahora, el polimorfismo más común, ¿no? Es en el CYP2D6, convertimos nuestro fármaco activo en metabolito inactivo. Ahora, como les decía, polimorfismo puede ser metabolizador rápido, que te comas el fármaco en nada. Metabolizador lento, que demora, ¿ya? Entonces, metabolizador rápido, tenemos este fármaco que va a pasar de forma activa a metabolito inactivo. Y acá tenemos nuestro CYP, ¿no? CYP 450, específicamente el CYP 2D6. Entonces, tenemos a nuestro CYP 2D6, ¿no? Y como es un metabolizador rápido, va a convertir bastante fármaco activo en metabolito inactivo. Entonces, te comes todo el fármaco. No hay nada de fármaco activo, todo es metabolito inactivo. ¿Y esto qué pasa, no? Para dar un efecto terapéutico tienes que aumentar sí o sí la dosis, porque la dosis no es suficiente. Metabolizador lento, es lo contrario. Ya, termino esto y recreo, se los prometo. Metabolizador lento es que en nuestro CYP2D6 tenemos fármaco activo, fármaco inactivo. No va a metabolizar tan rápido el fármaco activo, por lo que tenemos mucho fármaco activo y casi nada de fármaco inactivo. Esto también puede llevar a efectos tóxicos, ¿ya? Por ejemplo, los bebés metabolizan lentamente, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Y ahora sí, un recreo de 5 minutitos para todos. ¿Qué hora es? 9:05, 8:59 ya. 9:05 regresamos. Dejaron grabando. Ah, sí, voy a seguir grabando porque si no lo grabo, o sea, si le pongo stop, lamentablemente se va a cortar la grabación y voy a tener que subir 2 grabaciones. Entonces, por eso lo dejo grabando. Pero cuando vean la Yo no grabación, le solo veo, le ponen skip. Dime. yo no le veo el problema, pero bueno, voy al baño. Es que para YouTube subir 2 videos demora el doble.
Ya son las 9:05. Así que regresamos. Ya. Entonces me quedé en los factores que afectan a la fase 1. Les estaba diciendo que se caracteriza por 3 reacciones: oxidación, reducción, hidrólisis. Entonces, hablamos del polimorfismo, ¿verdad? Un factor muy importante. Otro factor es la polifarmacia. Ya, esto se da en pacientes que toman muchos fármacos, ¿no? Eh, Vamos a hablar de específicamente los inductores y los inhibidores del CYP450. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de la warfarina. Ya, por ejemplo. Damos un fármaco, la warfarina, y aparte de la warfarina damos otro fármaco, que este fármaco va a tener la característica de ser un inductor enzimático. Entonces, al dar este efecto de inductor enzimático, nosotros vamos a convertir metabolito activo a metabolito inactivo. Vamos a hacer más metabolito inactivo, vamos a metabolizar, vamos a inducir que se metabolice más el fármaco que teníamos, que era la warfarina. Entonces vamos a disminuir el efecto de la warfarina. Si disminuimos el efecto de la warfarina, ¿no?, que es un anticoagulante, va a aumentar el riesgo para nuestro paciente de que pueda formar coágulos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué fármacos tenemos que son inductores enzimáticos? Rifampicina, que es un antituberculoso. Fenitoína es un anticonvulsivante. Carbamazepina, también un anticonvulsivante. Y bueno, esos son, bueno, hay un montón, pero estos son como los que más preguntan, ¿no? Entonces, básicamente, si damos un inductor, ya aumentamos el metabolismo, por lo que tenemos menos efectos, ¿no? Y algo importante es que, ¿qué va a pasar si damos esto al revés? O sea, hemos visto qué pasa si damos un fármaco, ahora sí voy a rayar. Hemos visto qué pasa si damos un fármaco como la warfarina, que es un fármaco activo, que lo vamos a convertir en un fármaco inactivo. Pero, ¿qué pasaría si damos un valaciclovir? No puedo escribir así que así nomás. Damos el valaciclovir, que les dije que era el profármaco del aciclovir. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es convertir valaciclovir en aciclovir. El inductor enzimático va a potenciar esto. Entonces, va a haber mayor cantidad de fármaco activo. De mayor cantidad de fármaco activo va a haber mayor efecto, mayor tiempo o intensidad del efecto. Para que lo tengan en cuenta, porque me parece que puse algo como eso en las preguntas. Ya. Ahora, también lo han preguntado en un examen, por cierto. Ya, ahora, ¿qué pasa si tenemos lo contrario? No damos un fármaco que es un inhibidor enzimático. Por ejemplo, ¿quiénes son inhibidores enzimáticos? El fluconazol, no forman parte de los azoles, antimicótico. La eritromicina es un antibiótico, el ritonavir, el omeprazol, inhibidor de la bomba de protones. Entonces, vamos a dar un fármaco que va a ser un inhibidor enzimático. Aparte de la warfarina, que ya habíamos mencionado, la warfarina vamos a convertirla, nuestro fármaco activo, en fármaco inactivo. El inhibidor enzimático bloquea esto, es decir, no vamos a convertir warfarina a su metabolito inactivo, ¿no? Entonces habrá más warfarina, y si hay mucha warfarina hay más riesgo de desangrarse, ¿no? Es peligroso también. Entonces aumenta el efecto de manera que prolonga la vida media de nuestro fármaco activo. ¿Ok? Ahora, dos asteriscos, paréntesis, ¿no?, importantes. Por ejemplo, si tenemos enfermedad hepática, va a haber menos cantidad y eficacia en general del CYP450, porque habrá menos transformación de fármaco activo en metabolito inactivo. Entonces, si transformamos menos fármaco activo en metabolito inactivo, habrá más fármaco activo. Si hay más fármaco activo, hay más riesgo de toxicidad, ¿ya? Importante. La edad también es un factor muy importante, porque tenemos los bebés, por ejemplo, tienen un sistema enzimático subdesarrollado.
Entonces, ahí está el problema. Los ancianos tienen menos enzimas, y hay menos enzimas que metabolicen los fármacos, va a haber más fármaco activo. Eso, todo eso de la fase 1. Ahora vamos a la fase 2. En la fase 2, habíamos dicho que primero, en la fase 1, vamos a convertir nuestro fármaco activo en fármaco inactivo, o sea, fármaco metabolito inactivo que sea más hidrofílico, ¿ya? Que sea polar, que tenga carga para que se pueda excretar, ¿no? Y en la fase 2 ya tenemos a nuestro fármaco que ya tiene carga, ¿no? Ya es hidrofílico y queremos hacerlo más polar y más hidrofílico, de manera que sea más fácil de excretar. Entonces, tenemos estas enzimas que son transferasas, básicamente agregan un grupo, se agregan diferentes grupos, ¿no? Para aumentar y generar la polaridad del fármaco. Y ahora, estas reacciones de conjugación son metilación, acetilación, sulfatación, glutationilación, glucuronilación, que esta es la que siempre se habla, ¿no? Que es agregar un grupo de glucuronato, es la más común, en la glutationilación, agregar un grupo de glutatión, sulfatación, agregar un grupo de azufre, acetilación, agregar un grupo acetilo, metilación, agregar un grupo metil, ¿no? De manera que se haya más polar, más soluble, bueno, más hidrofílico, hidrosoluble, en general más fácil de excretar. Y ya. Entonces, acuérdense, ¿qué factores modifican esta eliminación? La edad, como les dije, en los prematuros y recién nacidos. Esto también, aparte de las que tienen enzimas subdesarrolladas, es por el agua corporal total, ¿no? El adulto mayor, les dije que sus enzimas están ya, tienen muy poca cantidad de enzimas, ¿no? En el embarazo, por ejemplo, aumenta la tasa de filtración glomerular, que vamos a ver en un rato. En patologías, que eso ya les dije, ¿no? Renal o hepática, también es importante. Entonces pasamos a la parte de excreción. Cuando hablamos de la excreción se puede realizar por el riñón, ¿no? A través de la orina, por la vesícula biliar, a través de la bilis, por los pulmones, a través de la exhalación, como les dije, el alcohol, por ejemplo, cuando manejas, te ponen el alcoholímetro y tú soplas, no miden la cantidad de alcohol que expulsas de los pulmones. Las heces, como les dije, el bismutol, ya, que no se absorbe. Va para el tracto gastrointestinal, pero no se absorbe. ¿Y cuáles son los factores que afectan la excreción por los riñones? ¿No? Tenemos la filtración, la secreción, que lo vamos a ver, la reabsorción. Cuando hablamos de la filtración, el fármaco va por la arteriola aferente, ¿no? Y luego va al glomérulo, ¿verdad? En el glomérulo nosotros tenemos a la presión hidrostática glomerular y se va a filtrar a la cápsula de Bowman. Entonces, se filtra a la cápsula de Bowman para luego ir al túbulo contorneado proximal. Este proceso es básicamente la presión hidrostática va a empujar a nuestro fármaco desde el plasma, desde el torrente sanguíneo, ¿no? A la cápsula de Bowman, ¿ya? Y esto depende de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces tenemos los factores que afectan la absorción, factores que ya sea aumentan o disminuyen la tasa de filtración glomerular. Un factor que afecta a la filtración es la unión a proteínas plasmáticas. Lógicamente, si un fármaco tiene mucha unión a proteína plasmática, no va a poder atravesar, no va a poder atravesar a la cápsula de Bowman porque va a haber menos filtración. Por otro lado, si tenemos un fármaco que tiene alta unión a proteínas plasmáticas, perdón, si tiene baja unión a proteínas plasmáticas, como en la cirrosis, ¿no? Que les dije que el hígado no va a producir mucha albúmina, va a ver que el fármaco, va a haber más fármaco libre, por ende va a haber más cantidad de fármaco que se va a excretar. ¿Ya? Ahora,
es la insuficiencia renal crónica. Si el riñón está enfermo, pues no va a poder mantener a la albúmina. Si no mantiene la albúmina en la sangre, sino que se excreta, básicamente va a haber mayor cantidad de fármaco libre, ¿no? Esto va a, bueno, hay mayor cantidad de fármaco en sangre en general, ¿no? Y es un factor. Otro factor es cuando tenemos disminuida la tasa de filtración glomerular en la insuficiencia renal aguda y en la insuficiencia renal crónica, ¿no? Porque si disminuye la tasa de filtración glomerular, va a disminuir el volumen de plasma que se excreta a la cápsula de Bowman, ¿verdad? Entonces, hay menos fármaco que pasa a la cápsula de Bowman. Por ende, hay menos fármaco que se va a filtrar. Hay mayor fármaco en sangre y eso nos lleva a efectos tóxicos, ¿ya? Porque nosotros queremos es que vaya a la cápsula de Bowman para que luego vaya al túbulo contorneado distal y se pueda excretar. Ahora, la secreción, ¿no? Tenemos un fármaco, va por la arteriola aferente, ¿no? Luego al glomérulo y un porcentaje del fármaco va a ser filtrado a la cápsula de Bowman. No todo el fármaco es filtrado, sino que un porcentaje se va a la arteriola eferente. Y luego los capilares peritubulares. Entonces, en los capilares peritubulares va a haber algo y es que van a poder mover el fármaco desde los capilares a través de las células tubulares a la luz de los túbulos renales. Y a la luz de los túbulos renales va a ser mucho más fácil excretarlo. ¿Ya? Va a ser mucho más fácil que sea este proceso de la secreción. Entonces, ¿qué factores afectan la secreción? Tenemos la solubilidad, no habíamos hablado de un fármaco que es polar, que es polar, que es hidrofílico, ¿no? Grande, va a haber menos concentración en sangre, ¿no? Y va a haber más en los túbulos. Va a ir contra la gradiente, acordémonos, difusión activa, ¿verdad? Necesita ATP. Entonces tenemos transportadores que hacen esto. Tenemos al OAT y al OCT. Ya, el OAT es el transportador de aniones orgánicos, el OCT es el transportador de cationes orgánicos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un fármaco que es un fármaco no polar, hidrofóbico, pequeño? Habíamos dicho que si es así, va a haber más concentración en sangre, se va a reabsorber fácilmente, ¿no? Por lo que va a ser menos fármaco el que va a ser filtrado, ¿no? Habrá menos cantidad de fármaco en los túbulos y esto se da a favor de la gradiente, es decir, no necesita ATP. Transporte pasivo. Entonces, por ejemplo, hay interacciones con fármacos, ¿no? Que inhiben la excreción de otro fármaco. Y en reabsorción, básicamente es cuando el fármaco retorna a la circulación, ¿no? Tenemos nuestro fármaco, va por la arteriola aferente, la cápsula de Bowman, se filtra, llega al túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal habrá mayor cantidad de fármaco y habrá menor cantidad de fármaco en los capilares peritubulares. Entonces, los fármacos que sean fármacos no polares, no pequeños, hidrofóbicos, se mueven por transporte pasivo, habíamos dicho, desde el túbulo contorneado distal hacia el torrente sanguíneo, por lo que habrá más reabsorción. Si más fármaco se reabsorbe, hay menos fármaco que se excreta. Y en este caso, ¿qué pasa con los fármacos que se reabsorben, verdad? Bueno, los fármacos se reabsorben y van al hígado. En el hígado se metabolizan, ¿no? Fase 1, fase 2. Y luego, en este metabolismo que se va a dar, hacemos que el fármaco sea más polar, más hidrofílico, para que sea más fácil de excretar. Y ya estamos terminando. Sí, sí, ya estamos terminando. Los factores que modifican la excreción. Tenemos el pH, básicamente importante para la sobredosis, ¿no? Les dije que tenemos fármacos generalmente en dos formas, ácidos débiles y bases débiles. Ácidos débiles, los barbitúricos, como el fenobarbital, que es un anticonvulsivante, depresor del sistema nervioso central, y la aspirina, que es un AINE. Entonces, al tener fármacos en forma de ácidos débiles, ¿qué pasa si tenemos una sobredosis de aspirina, que es algo que se da comúnmente?
nosotros queremos dar, dar bicarbonato de sodio, ¿no? El antídoto también funciona para barbitúricos. ¿Por qué? Porque tenemos esta forma no polar y esta forma polar. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? ¿En qué forma queremos que esté? En forma no polar. La forma no polar es fácil de reabsorber. En cambio, la forma polar no es fácil de reabsorber, es difícil. Queremos que el fármaco, no queremos que el fármaco se siga reabsorbiendo, ¿verdad? Entonces, queremos que esté en la forma polar para que sea difícil de reabsorber y fácil de atraparse en la orina. Entonces, para esto queremos que nuestra reacción tenemos que moverla para este lado polar y para esto tenemos que disminuir la cantidad de hidrogeniones. Entonces tenemos que alcalinizar. ¿Y cómo hacemos esto? Básicamente bicarbonato de sodio, ¿no? Ahora, bases débiles, como les dije, anfetaminas, que son estimulantes del sistema nervioso central, antidepresivos tricíclicos, son un tipo de antidepresivos, ¿no? Las anfetaminas son bases débiles. En este caso, nosotros tenemos esta forma que es polar y esta forma que es no polar. Nosotros, ¿en qué forma queremos mantener a la aspirina, a las anfetaminas, perdón? Queremos que esté en la forma polar, que es difícil de reabsorber, ¿no? Entonces queremos cambiar la reacción para este lado. Y para que aumente la reacción al lado polar, tenemos que aumentar la cantidad de hidrogeniones, entonces tenemos que hacer la orina más ácida, ¿no? Bueno, acidificar el medio en general. ¿Y cómo hacemos esto? Básicamente, cloruro de amonio, ¿ya? Sí, cloro de amonio. Y ya, me falta esta partecita. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, comentario, algo? Ok, ya terminó. Es que es muy difícil resumir. La clase de la doctora Tejuna era muy, muy, muy larga. Pero muy, muy, muy larga. Ya. Y bueno, el clearance. El clearance es la tasa de eliminación, que es lo que les dije hace un rato, la diferencia entre eliminación y clearance. Eliminación comprende metabolismo y excreción, pero el clearance es la tasa de eliminación, ¿no? Y específicamente es el volumen de plasma que se elimina de un fármaco, pero es por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, es una ecuación, básicamente. Tenemos acá la concentración plasmática del fármaco que se elimina por unidad de tiempo. También es equivalente al volumen de distribución por la constante 0.7 sobre el tiempo de vida media. Entonces, el clearance depende de la eliminación, ya más que todo. Depende de la eliminación y a su vez depende del hígado y de los riñones. Entonces, si no funcionan nuestro hígado, nuestro riñón, va a disminuir el clearance, va a disminuir la capacidad que tenemos para eliminar el fármaco. Por lo que se va a acumular el fármaco, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Entonces, el volumen de distribución es algo constante para algunos tipos de fármaco, como hemos visto, es un parámetro farmacocinético, ¿no? Que afecta a la distribución y generalmente ya está determinado. Con que es constante no me refiero a que es igual para todos los fármacos, sino con que es constante me refiero a que el volumen de distribución, por ejemplo, para la simetidina, no sé, un antibiótico es tal. Entonces, es algo que se halla y se determina, ¿no? Por eso. Ya. Entonces, el tiempo de vida media, importante, es el tiempo que se tarda de ir del 100% al 50% de la concentración del fármaco. Ya. Entonces, son inversamente proporcionales. Si hay mayor tiempo de vida media, hay menos clearance. No. Sí. Si hay mayor tiempo de vida media, hay menor clearance. Ya. Y ya para casi, casi terminar. La cinética de eliminación. Tenemos cinética de primer orden y cinética de orden cero.
La cinética de primer orden es lo que nosotros queremos que tengan los fármacos y lo que se da mayormente, porque queremos que la curva sea exponencial. Básicamente es constante. O sea, la concentración del fármaco ya va a variar según la tasa de eliminación. O sea, es directamente proporcional. Entonces, la fracción de fármaco que se va a eliminar por unidad de tiempo va a ser constante. Entonces, por ejemplo, di 100 miligramos de un fármaco A, ¿ya? Y luego pasó una hora. En una hora, de esos 100 miligramos que di, en la hora 0, a la 1 hora me van a quedar 50. En la hora 2, 25. En la hora 3, 12.5. En la hora 4, 6.25. Y así sucesivamente, ¿no? El tiempo de vida media es constante. Entonces, la curva va a ser exponencial. La cinética de orden 0 es diferente. Nosotros damos, por ejemplo, un fármaco 100 miligramos en la hora 0. En la hora 1 no va a ser que tenemos 55, la mitad. No, tenemos 75. En la hora 3, 50. En la hora 4, 25. Es una curva, una recta, ¿no? Lineal. Y básicamente lo encontramos en fármacos como la fenitoína, como la aspirina, y es porque el tiempo de vida media es variable, ¿no? Acá es diferente. O sea, acá era 100, acá 75, 100, 75, mejor dicho, 50, 25. Y como ven, no es que lo dividimos, no, acá sí, acá no. Pero la tasa de eliminación es constante, ¿no? Eso es importante. Por eso siempre estamos eliminando acá 15, 15, sí, no, 15, no, 25, 25, no, 25 y así sucesivamente. Entonces es lineal la gráfica. Y ya. Y otros parámetros farmacocinéticos, por ejemplo, la bioequivalencia es una forma de biodisponibilidad en la que vamos a comparar dos fármacos, ¿no? Entonces, básicamente lo usamos en ensayos clínicos, ¿verdad? Para evaluar la equivalencia de dos fármacos. Entonces, para esto, para hallar la bioequivalencia, los dos fármacos que vamos a comparar tienen que tener el mismo principio activo, la misma dosis y la misma presentación, ¿no? Si estamos haciendo un ensayo, cuál es la formulación que es mejor y tal. Y bueno, entonces, como les dije, el área bajo la curva, ya, habíamos dicho que es la biodisponibilidad, ¿verdad? Tomamos el medicamento, llegó al torrente sanguíneo hasta que es la absorción. Y luego se distribuye y se elimina, ¿no? La eliminación comprende el metabolismo más la excreción. Pero acá tenemos una concentración máxima, es la concentración más alta del fármaco en la sangre. Y esto va a estar en correlación con el tiempo máximo, que es el tiempo que demora en llegar a la concentración máxima, ¿no? Y acá tenemos el tiempo de vida media, ¿no? Cuando ya perdemos la mitad de la concentración. Y acá es la concentración más baja del fármaco en la sangre. Y sí, y ya, terminamos. Ahora sí, ay, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Están vivos? Por favor, díganme que están vivos. Ok, ya. Entonces, esa ha sido toda la asesoría de hoy. ¿Qué les ha parecido? No sé. Si no tienen alguna duda, voy a dejar de grabar.